Y vamos en este momento a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4 dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Está haciendo una pregunta. ¿De dónde surgen? Capítulo 4, versículo 1, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren, riñen y se hacen la guerra, no tienen porque no piden, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Si alguno quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en vosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por esto dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Hay algo bien interesante en todo esto cuando uno estudia esa palabra deseos, ¿no? Porque aquí dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, esto está hablando de este tipo de deseo para gastar en vuestros deleites. Esto que los deleites o los deseos viene de la discordia, de sediciones, de guerras, deseos que tienen sus raíces en todo lo que es malo y que arruinan la vida y dividen a los hombres. ¿Ve? Por eso Lucas dice en Lucas 8:14, dice que los placeres del mundo y las riquezas, todo esto literalmente ahogan la buena semilla. Y un hombre se vuelve un esclavo de sus posesiones y de sus pasiones y de sus placeres. Y entonces, últimamente, la decisión que hacemos de escogernos a nosotros mismos nos lleva a la ruina. Porque en realidad solamente hay dos maneras, ¿no? O escogemos agradar a Dios, o escogemos agradarnos a nosotros mismos. Y la verdad es que un mundo lleno de hombres y mujeres cuya principal meta es agradarse a sí mismos es un campo de batalla lleno de divisiones y de salvajismo. Esa es la verdad. Hay dos caminos. Darle rienda suelta a nuestros deseos, porque como dice aquí, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Está hablando de lo que está ocurriendo internamente. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. O deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Aquí está hablando, gastando, o uno lo gasta para servirse a uno mismo, para satisfacerse a uno mismo, o los deseos se vuelcan hacia Dios.
y el enfoque es Dios. Nos negamos a nosotros mismos. ¿Verdad? Porque le voy a decir, como yo les dije ayer, una vida que está centralizada en complacerse solamente a uno mismo, tarde que temprano va a traer unas consecuencias tremendas. Esa es la verdad. Es decir, esto produce que un hombre esté dividido internamente. ¿Verdad? Está dividido. ¿Ve? Está dividido. Porque hay estos deseos básicos que lo corrompen. Deseo por el dinero, deseo por el poder, deseo por el prestigio, deseo por posesiones mundanas, deseo por la gratificación de la lujuria del cuerpo, deseos de y haciendo tremendos esfuerzos para volverme un poseedor de cosas y más cosas y más cosas, y por fin compito para ver si puedo tener las mejores cosas. Y no hay nada mal en tenerlas si no estoy compitiendo para tenerlas. Y ellos harían, pero llega un punto que si uno está compitiendo demasiado, ahí es donde vienen las guerras. Ahí es donde viene: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Y dice, es que lo gasta para servir sus propios deseos. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, el hombre comienza a enfocarse en lo que va a poseer, creyendo que esto va a traer paz a su vida, creyendo que esto va a traer tranquilidad, felicidad. Y claro, esto inevitablemente lo lleva a ser un hombre competitivo, ¿no? Y él está dispuesto a pisotear al que sea con tal de lograr sus objetivos. Están dispuestos a hacer lo que sea necesario para eliminar sus rivales. Yo espero que usted no esté teniendo problemas en esa área. Usted sabe que obediencia a la voluntad de Dios junta a los hombres, trae una unidad entre el ser humano. Cuando estamos dispuestos a amar, cuando estamos dispuestos a servir a otros, entonces esto es algo que produce paz y tranquilidad en nuestra vida. Pero cuando yo obedezco esos deseos internos en mi vida por lograr el dinero, el prestigio, las posesiones mundanas, la gratificación de placeres físicos, esto lo que produce al final de cuentas es una rivalidad, separa al hombre del hombre y lo lleva a cometer actos vergonzosos. Hay envidia, hay enemistad, aún matan. Porque recuerden una cosa, que antes que un hombre llegue a actuar, a accionar, hay ciertas emociones que están moviendo el corazón, ¿no?
porque Dios ha puesto ciertas cosas dentro de nosotros que restringen estos deseos por el placer, que calman la incitación que abanica el diablo. Pero mientras nosotros tengamos ese tipo de deseo en nuestro corazón, nosotros mismos nos volvemos una amenaza para nosotros mismos y para la sociedad. Y es cuestión de tiempo. Anda con una bomba interna y esa bomba va a explotar. Es como aquellos que andan con esas bombas, ¿no? Andan con bombas internas y ellos mismos se vuelven una bomba, ¿no? Y en cualquier momento explota la bomba y no solamente los mata a ellos y los despedaza a ellos, sino que despedaza a los demás. ¿Ya? Cuando un hombre permite que sus deseos sus deseos lo consuman, y él encuentra que cada momento está pensando, está soñando, ¿verdad? De lo que él va a lograr, los deseos, es decir, esas pasiones que lo gobiernan, y él comienza a formarse ciertos esquemas, ciertas imágenes en su mente para obtener, para eliminar aquellos que están parándolo a él de lograr su objetivo. Y está dispuesto a mentir, está dispuesto a robar, está dispuesto a matar, está dispuesto a hacer lo que sea para lograr su objetivo. ¿Oh, sí? Y por mucho tiempo todo esto está solamente en la mente. Pero un día, esas imágenes, un día esos deseos, se convierten de imágenes en la mente y en el cerebro, y se convierten en acciones y en realidad. Ese deseo, ¿verdad?, de matar a alguien, por fin se vuelve en una realidad y matan a la persona. Ese deseo de la conquista de esa mujer, pase lo que pase, la tengo que conquistar. O a este hombre. Pero primero lo siente en su corazón, en sus deseos. Lo nutre, lo cuida, cuida ese deseo, y por fin viene la acción. Y yo le voy a decir una cosa, ese tipo de dándole rienda suelta al placer, al deseo del placer, esto cierra la puerta de par en par, la puerta de la oración. Un hombre sencillamente no va a poder orar, o si ora, todo va a girar alrededor de su gratificación personal, su egocentrismo, lo que él quiere. Y entonces no es posible que Dios pueda bendecir ese tipo de oración, porque sus oraciones van a ser algo así como esto: Señor, dame aquello, Señor, ayúdame en esto, Señor, ayúdame a ganar más dinero, Señor, que quisiera conseguir ese carro, Señor, ayúdame a conseguir esta finca, Señor, ayúdame, y todo gira alrededor de lo que podemos ver. Y si mi vida gira alrededor de lo que yo puedo ver, entonces se cumple lo que dice las Sagradas Escrituras, y que dice esto: lo que vemos es temporal, mas lo que no vemos es eterno. Y para ser efectivos hay que controlar ese tipo de deseo. Ese deseo de acumular más y más y más dinero, más y más propiedades, más y más vacas, más y más casas, más y más cuentas de plazo. Entonces toda mi vida, si yo no me cuido, mi vida se vuelve
es decir, la meta de la vida es gratificar mis deseos. Gratificar mis deseos. Gratificar mis deseos de lujuria. Gratificar mis deseos físicos. Los deseos de la carne, los deseos de satisfacer una lujuria interna, de poseer cosas, de eliminar, como le dije a mis rivales, de hacer lo que sea necesario para lograr mis objetivos. Entonces, esa persona, si usted o yo no nos cuidamos, nos volvemos una persona así. Y es imposible agradar a Dios, y es imposible ser una bendición para la humanidad, porque toda nuestra vida gira alrededor de nosotros mismos. Nosotros nos convertimos en el Dios. Y en vez de decir, Señor, como dice el Padre nuestro, que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. La oración de un hombre dominado por los placeres es, Señor, que se haga, que satisfagas mis deseos. Y cuando eso es el móvil, eso es lo que te mueve o me mueve a mí, entonces yo voy a ser un hombre muy infeliz, porque la felicidad es esta: remover el yoísmo, el egocentrismo, moverse a uno del centro de la vida de uno y permitir que Dios sea el centro. Porque la verdad es esta: en esta vida hay que escoger. Yo tengo que escoger, y usted también. Voy a ser yo el objeto principal de mis propios deseos, o voy a permitir que Dios lo sea. Voy a permitir que gobierne en mi vida la voluntad de Dios. Y si yo escojo mis propios deseos, entonces básicamente yo ya me he separado de mis amigos y de Dios. Eso es lo que pasa. Y cuando yo hago eso, entonces es lo que dice la Sagrada Escritura: oh almas adúlteras. Y aquí no está hablando de adulterio físico. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Eso es fuerte. Enemigo de Dios, imagínese usted. Digo, usted puede tener muchos enemigos, pero cuando usted se vuelve un enemigo de Dios, usted está en problemas, y yo también. Imagínese usted, enemigo de Dios. Podemos tener muchos enemigos, gente que no nos ama. Pero imagínese cuando uno llega a una enemistad. La amistad con el mundo es adulterio espiritual. ¿Ve? Es decir, infidelidad a Dios y el compromiso de la consagración a Él. ¿Ve? Entonces, Dios no aceptará dicha amistad, porque es un Dios celoso. Y un ejemplo de esa amistad es la participación en órdenes secretas, logias, cosas como la Divina Luz, los masones. Usted dice, ¿pero por qué? Porque exigen juramentos religiosos que no son bíblicos. Y la asociación
con los incrédulos, los cuales se prohíbe en la palabra de Dios. Yo estoy hablando de amistades cercanas. Tenga cuidado con quién usted se codea, con quién usted anda, ¿no? Eso es importantísimo. Los creyentes no pueden pertenecer a dichos grupos sin comprometer la doctrina cristiana, las normas piadosas, la separación del mundo y la fidelidad a Cristo. ¿Ve? Esa es la verdad. No se puede. Así que usted tiene que tener cuidado. Si usted es un masón, usted debe salirse de eso. Debe salirse de eso. Porque usted tiene que hacer alianzas, usted tiene que comprometerse en alianzas secretas. Y uno de ustedes tal vez creen que este es un radicalismo. Pero yo les digo, queridos hermanos, Dios no quiere que usted esté metido en ninguna alianza secreta. Él quiere que nosotros vivamos en la luz, no en las tinieblas. Él no quiere que nosotros andemos escondiendo las cosas. Bueno, unas veces hay que ser prudente y no estar abriendo la boca demasiado. Yo entiendo eso, pero yo me refiero a andar, digamos, en estas alianzas. Y Dios dice que no debe de participar en órdenes secretas. Cualquier tipo de logia, estas logias que exigen juramentos religiosos que no son bíblicos, y es una asociación muy íntima con gente, unos de ellos que creen en Dios, pero absolutamente están totalmente, absoluta y totalmente confundidos en cuanto a las Sagradas Escrituras. Para ellos es más importante, digamos, ser un masón que ser un cristiano. Para ellos es más importante que usted pertenece al grupo de ellos, que usted pertenezca a cualquier otra cosa. Y ahí es donde nos metemos en problemas. Hay gente que no va a la iglesia, que no se compromete con Dios. Pero ellos van, es decir, su iglesia no es la iglesia ya. Su iglesia es los Alcohólicos Anónimos. Y yo no estoy atacando a los Alcohólicos Anónimos. Yo doy gracias a Dios por los Alcohólicos Anónimos. Yo doy gracias a Dios por lo que es los narcóticos anónimos. ¿Ya? Pero cuando eso toma el primer lugar en mi vida, por encima de la iglesia de Jesucristo, ¿qué va? Usted va a ver que eso no va a funcionar. Puede que dejen este tipo de hábito, pero al final no va a haber los cambios que hubieran deseado. ¿Sabe por qué? Porque solamente Cristo puede cambiar el alma. Esa es la razón. Y aunque estos métodos sean buenos métodos, son métodos humanos. Y Cristo lo dijo en esta manera en San Juan capítulo 13. Él dijo, porque lo que es de carne es carne. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Ve? Y dice aquí, lo gastan en sus propios placeres. Adúlteros es que no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. El que quiere ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Se vuelve enemigo de Dios. Fuerte. Usted puede tener muchos enemigos, pero cuando usted se vuelve enemigo de Dios, usted está en problemas. Y cuando aquí habla del adulterio, no está hablando de adulterio físico, está hablando de adulterio espiritual. Todo este concepto tiene que, como Isaías 54:5 dice, tu hacedor es tu esposo.
el Señor, ¿verdad? O Jeremías 3:20 dice, ciertamente tú eres como una esposa infiel que deja a su esposo, y tú me has sido infiel a mí, oh casa de Israel, dice el Señor. Y se refiere a esos compromisos que hacemos con los falsos dioses. Cuando nos casamos con personas que no conocen a Dios. Hay unos que creen en Dios, pero sirven a Dios si les conviene, y cuando no les conviene se olvidan de Dios. Oseas 9:1 habla, Oseas está, este profeta, él se está quejando que el pueblo de Dios está jugando el papel de la prostituta y se ha olvidado de Dios. Y está hablando en un sentido espiritual, naturalmente. Una generación de adúlteros. Jesús lo llama generación de adúlteros. Interesante eso, ¿no? Y ¿qué significa todo esto? Significa que Dios no quiere una relación de esclavo a mayordomo o esclavo dueño. Él quiere una relación íntima de esposo-esposa. Y esto significa que cuando nosotros pecamos, nosotros le quebrantamos el corazón a Dios. ¿Ve? Le quebrantamos el corazón a Dios. Y nos convertimos en enemigos de Dios. Enemigos. Es como dijo en Pablo en Romanos 8:7 y 8. Dice que la mente carnal es enemistad con Dios porque no se sujeta a Dios ni tampoco puede. No puede. La carne no puede agradar a Dios. La carne pecaminosa no puede agradar a Dios. ¿Ve? Y si nosotros insistimos en vivir una vida puramente humana, no vamos a estar en la misma página con Dios. Mire lo que dice 2 de Timoteo 4:10, dice, Demas me ha dejado, amando más este presente mundo. Amando más este mundo. Si las cosas materiales son las cosas a las cuales usted se dedica, definitivamente que usted no va a ser una persona dedicada a Dios. ¿Ve? Y en ese sentido, el hombre que está dedicado a las cosas del mundo está en enemistad con Dios. Jesucristo lo dijo en esta manera en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque amará a uno y menospreciará al otro, o sencillamente se frustrará con uno y abrazará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede. Alguien va a controlar tu vida y la mía. Alguien. Y es mejor que Dios la controle. Alguien la va a controlar. Dice, a mí no me controla nadie, ni el diablo ni Dios. Eso no es cierto. Si no te controla Dios, te va a controlar el diablo. Así como lo oye. Yo sé que es fuerte, pero es cierto. ¿No sabéis que la amistad del mundo, dice Santiago 4:4, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
enemigo de Dios. Y dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dios es un Dios celoso, porque usted no lo sabía. Es un Dios celoso. Él nos ama. Él no quiere rivales. Él no quiere que el dinero sea un rival. Él no quiere que una querida, un amante sea un rival. Él no quiere que carros sean un rival, ni vacas, ni propiedades, ni ninguna cosa. No quiere contrincantes. No quiere rivales. Él quiere el primer lugar en tu vida. Amarás al Señor y a Él solo servirás. Éxodo 20:5 dice, yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Él no quiere estar compitiendo con nadie. ¿Sabe cuál es la idea aquí? Que Dios nos ama tanto, con tanta pasión, que Él no soporta cualquier otro amor que el hombre tenga, porque la verdad es que un hombre no puede amar a dos mujeres a la misma vez, con la misma expresión y la misma intensidad. O va a amar a una y al fin va a despreciar a la otra, o va a amar a esta y va a frustrarse con la otra. No hay tal cosa, ¿ve? No hay tal cosa. Porque el amor demanda devoción exclusiva a una persona. ¿Me está escuchando? El amor demanda devoción exclusiva a una persona. Y eso es lo que pasa con muchos hombres. Dicen, no, hombre, yo no voy a hacer... Yo voy a amar a esta fulana de tal, pero yo no puedo, ella quiere mi amor exclusivo y yo no le puedo dar mi amor exclusivo a nadie. La única persona a quien yo le doy mi amor exclusivo es a mí mismo. Es profundamente cierto que un hombre solamente puede amar a una persona a la vez. Y si un hombre piensa que eso no es cierto, no entiende ni lo más mínimo, ni la más mínima expresión de lo que es el amor. No lo entiende. ¿Ve? Así nos ama Dios, con un amor puro. Bueno, yo creo que eso es todo por el día de hoy. Déjenme orar con ustedes. Déjenme orar con ustedes. Recuerde, dice aquí la palabra de Dios, que Él nos anhela. Dice aquí, nos anhela celosamente. Nos anhela celosamente. El ser amigo del mundo es constituirnos enemigos de Dios. Enemigos de Dios. ¿Ve? Pero dice la Sagrada Escritura en Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Si usted se humilla, Dios te da gracia. Si usted se humilla, Dios te levanta. Si no te humillas y te enalteces, te llenan de orgullo. Antes de la caída, viene
viene el orgullo. Pero Él dice que Él da mayor gracia. ¿Sabe qué es mayor gracia? Mayor favor inmerecido. Pero Él da mayor gracia. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dios te está ayudando en este momento. Dios te va a bendecir. Dios te va a sacar adelante. Y si tienes orgullo, lo vas a vencer. Lo vas a vencer. Si has estado gratificando tus placeres, es decir, has estado como dándole rienda suelta a tus deseos, créame, por allí ese no es el camino de la paz, ese es el camino de la destrucción, ese es el camino de el que va por ese camino va hacia la perdición y hacia la desilusión. Puedes seguir ese camino, pero te va a llevar a la desesperación, a la desilusión, a la frustración. Así como lo oye. Pero si te humillas, si invocas el nombre de Dios, si dejas la soberbia a un lado, Dios te da gracia. Y gracia es favor inmerecido. Favor inmerecido. ¿Ve? Oh Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra hoy. Es cierto que las guerras y los pleitos entre nosotros vienen de nuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros. Y unas veces codiciamos, unos hasta matan, arden de envidia, y no porque no pueden alcanzar lo que quieren. Pedimos, no recibimos porque lo pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Y tú has dicho que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Pero también dice que el Espíritu de Dios, que ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente, nos ama, como una esposa celosa que cela a su esposo cuando sabe que le está siendo infiel. Así también Dios nos cela porque nos ama. Y Él da mayor gracia. Resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Yo pido que Dios te bendiga en este día. Que Dios te llena de tu paz, de tu gracia, de su gracia, de su tranquilidad en el nombre, sobre todo nombre. Repita esto conmigo, diga: Señor Jesús, yo quiero entregarme a ti. Yo renuncio al orgullo, a la prepotencia, a la rebeldía. Yo renuncio a vivir mi vida gratificándome a mí mismo. Deseo vivir para ti, Señor. Perdona mis pecados y mis errores y trae paz a mi vida. Padre, te doy gracias que tú escuchaste esa oración. Oración, 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 oración.